Hola, buenos días. Segundo día de la semana nuevamente juntos para compartir estas interesantes reflexiones matinales. Y es nuestro deseo y oración que al escuchar la palabra de Yahweh sea de bendición para hoy, lunes 6 de mayo. Nuestro tema lleva por título Otras consecuencias del pecado. Y el texto bíblico se encuentra en Romanos 5:12, que nos dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pablo presenta al pecado como un intruso que viene de afuera y entra en el ámbito de la humanidad debido a la desobediencia de Adán, el principio del pecado, y la muerte fue su consecuencia. Antes de la transgresión de Adán no había pecado ni muerte en este mundo. Ambos se presentaron después. Por lo tanto, la transgresión de Adán fue la causa del pecado y de la muerte. Antes de que entrara el pecado, Dios había advertido a Adán que la muerte sería el resultado del pecado. Y después de que entró el pecado, Dios pronunció la sentencia: polvo eres y al polvo volverás. El pecado, a su vez, se convirtió en la fructífera raíz de innumerables desobediencias. Cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios, no sólo perdieron su derecho al árbol de la vida, lo que resultó inevitablemente en su muerte y en la transmisión de ésta a sus descendientes, sino que por causa del pecado también se depravó su naturaleza, con lo cual disminuyó su resistencia al mal. De esa manera Adán y Eva transmitieron a su posteridad la tendencia al pecado y el sometimiento a su castigo, la muerte. Por su transgresión, el pecado se introdujo como un poder infeccioso en la naturaleza humana, antagónica a Dios. Y esa infección ha continuado desde entonces. Debido a esa infección de la naturaleza humana que se remonta al pecado de Adán, los hombres deben nacer nuevamente. En cuanto a la transmisión de una naturaleza pecaminosa de padre a hijo, debiera tenerse en cuenta lo siguiente. Es inevitable que los hijos sufran las consecuencias de la maldad de sus padres, pero no son castigados por la culpa de sus padres a menos que participen de los pecados de ellos. Sin embargo, generalmente los hijos siguen los pasos de sus padres. Por la herencia y por el ejemplo, los hijos llegan a ser participantes de los pecados de sus progenitores. Las malas inclinaciones, el apetito pervertido, la moralidad depravada, además de las enfermedades y la degeneración física, se transmiten como un legado de padres a hijos hasta la tercera y cuarta generación. Si no hubiera sido por el plan de salvación, el resultado del pecado de Adán habría sido la muerte eterna. Pero mediante las estipulaciones de este plan, todos los miembros de la familia de Adán, sean buenos o malos, serán sacados de sus tumbas. En ese tiempo todos verán y reconocerán claramente que los que se pierdan eternamente sufrirán solo por causa
de sus propios pecados. No podrán culpar a Adán por su destino. Los que hicieron lo bueno, que por fe aceptaron la justicia de Cristo y la hicieron suya, saldrán a resurrección de vida. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Pero los que hicieron lo malo, los que han rechazado la justificación en Cristo y no han alcanzado el perdón por medio del arrepentimiento y la fe, saldrán para resurrección de condenación. Recibirán el castigo de la transgresión, la paga final del pecado, la muerte segunda. Todos los hombres descienden, sin excepción, a la sepultura. Y en este caso todos comparten el castigo de la transgresión de Adán. El derecho a la vida se perdió debido a la transgresión. Adán no podía transmitir a su posteridad lo que ya no poseía. En este sentido, en Adán todos mueren. Queridos hermanos, sin duda, el pecado trae muerte. La muerte no es una parte natural de la creación de Dios. Cuando el pecado entró al mundo, la muerte también entró. Pero, ¿en qué extensión y cuán profundamente somos afectados por el pecado? El pecado nos ha afectado en todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, lo que incluye también nuestras emociones, mente y decisiones. El pecado nos ha dejado muertos, ciegos e incapaces de entender las cosas espirituales. El pecado también nos ha afectado por su influencia en el mundo. Está clarísimo que el mundo a causa del pecado del hombre se está acabando. En otras palabras, el mundo está decayendo porque el hombre con su egoísmo y codicia lo está aniquilando. También vemos el efecto del pecado en las sociedades que guerrean unas contra otras. Existe el caos, los asesinatos, robos, adulterio, mentira, etc. Nuestras cárceles están llenas con aquellos que son gobernados por el pecado, lo cual es rebelión contra la verdad de Dios. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero aleluya sea a Yahweh, que nos da esta gracia, esta salvación mediante su misericordia. Leamos Romanos 5:18, que nos dice: así que, como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Este es el gozo y la seguridad que cada creyente posee en su corazón al haber aceptado la justificación por la fe en Yahshua. Y por este gran amor de Yahweh al mundo, nos induce a hablar de la grandeza del amor y de la gracia de Dios, que hacen posible un plan tan generoso para salvar a nosotros, indignos pecadores, la sobreabundancia y el poder de la gracia salvadora de Dios mediante su unigénito Hijo, Yahshua.